Bienvenidos amigos a su canal Mecanicustom. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer unos amortiguadores para sus Hot Wheels todoterrenos, 100% funcionales. Este video es un complemento de un video anterior de cómo hacer una suspensión off-road. Espero les guste y sobre todo les sirva. Comenzamos amigos. Estos son los materiales. Vamos a requerir hacer 8 barras, 4 bujes de bronce de aproximadamente 1 centímetro de largo. Se requiere también algunos aritos de material que se pueda soldar con estaño, 4 resortes de lapicero o pluma, muy fáciles de conseguir, y 16 bujecitos del mismo tubo de cobre. Ese lo pueden conseguir en cualquier ferretería. Este es el tubo de cobre que vamos a utilizar. Creo que este lo usan en los boilers. Y agujas de las grandes. El único requisito es que debe de entrar ajustada en el tubo, no apretada. Se va a requerir hacer varios bujes de estos. Estos se pueden hacer fácilmente. Para hacer los bujecitos se requiere un taladro. Le vamos a poner un tramo de tubo de cobre y la aguja por dentro para que no se cierre. Nos va a servir como apoyo. Y con una cegueta de joyero los podemos cortar de esta manera. Creo que así es más fácil. Si no tienen taladro, se puede hacer a mano, solamente que hay que tratar de cortarlos bien parejitos. Y este es el resultado cortándolos con un taladro. Vamos a tomar un buje de cobre y le vamos a poner una gota de soldadura. En este caso yo estoy usando un mini soplete porque el cautín se me averió, pero sí se puede. Ya una vez que le pusimos la gota de soldadura, vamos a poner la barra, las barras que hicimos de agujas de coser. No les doy medida porque todo depende del carrito en que se vaya a utilizar. La idea es crear un tope. Les recomiendo que eligen y limpien muy bien las partes a soldar y sobre todo que caliente muy bien. Y así debe de quedar. Es un tope en la parte superior. Todo esto háganlo con mucha precaución amigos. Lo siguiente, en el buje que hicimos de 1 centímetro vamos a soldarle el aro. Recuerden que debe de ser un material que se pueda soldar con estaño. Como pueden ver amigos, yo me estoy apoyando en una superficie acerada. En este tipo de superficies no se adhiere el estaño, por eso me está funcionando muy bien. Este aro que le estamos soldando nos va a servir como tope para el resorte. Debe de quedar lo más parejo posible. Tómenlo con calma amigos, y sobre todo disfrútenlo. Es muy recomendable hacer este tipo de trabajo con un cautín eléctrico, porque el soplete, al calentar de más y no poder controlar el calor, quema un poco la soldadura. Y aquí está el resultado amigos, ya tenemos un tope para el resorte. En caso de que se haya metido soldadura en el tubo de cobre, lo podemos rectificar con una broca. La idea es que la barra corra libremente. El siguiente paso amigos es soldar otro bujecito de cobre. Y para eso requerimos que la barra esté bien horizontal, así como se muestra, para que quede un trabajo muy bien. Este buje hay que tratar de centrarlo muy bien a la barra. Amigo, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Para que quede bien soldado, hay que calentar muy bien las dos piezas, tanto la barra como el buje, y poco a poco agregarle la soldadura. En este caso requerimos que sobre mucha soldadura. Hay que ponerle así como se muestra, por los dos lados. Y ahorita les voy a explicar para qué es. Toda la soldadura que pusimos de más la vamos a limar, pero hay que dejarle un pequeño tope en la parte trasera. Y al buje hay que hacerle una ranura, porque por ahí va a pasar el eje de las llantas. Ya solamente falta poner el resorte, pero oh sorpresa, no entra. Entonces hay que buscar otro método.
Hay que poner el resorte de costado y girarlo hasta que entre la última vuelta, así como se muestra. Ya cuando entró hay que girarlo al otro lado hasta que quede en su posición correcta. Recuerden amigos que esto hay que hacerlo con calma y sobre todo disfrutarlo. Se batalla un poco, pero sí se puede. La última vuelta es la más difícil, solamente hay que empujarlo un poco, así como se muestra. Que brinque la barra, ahí mero. Y tiene que apoyarse el resorte en el tope que hicimos de soldadura. Vamos a probar los dos tipos, uno con tope y el otro únicamente el buje. Y como siempre les recomiendo amigos, siempre hay que estar probando. De estos amortiguadores hay que hacer dos piezas, solamente nos van a servir para la parte trasera de nuestro carrito. Y vamos a probar los dos tipos, uno con soldadura de tope y el otro únicamente con el bujecito de cobre. Esta va a ser su función. Aquí les muestro una parte de la suspensión trasera, pero para ver la colocación y el funcionamiento de estos amortiguadores, te invito a que veas el video anterior. Voy a dejar el link en la descripción. Y estos son los amortiguadores delanteros. En realidad son muy fácil de hacer. Se utiliza el mismo tubo de cobre como buje y como base del resorte. Y una barra más pequeña. Recuerden que son barras de aguja de coser. No les dejo medida porque todo depende del carrito. También lleva su bujecito de cobre. Y es muy importante ponerles ese alambre en la parte superior. Es para sostener los amortiguadores. De estos también se requieren dos piezas. Y aquí está ya la suspensión delantera ya armada. Aquí se puede ver la distancia que tiene de trabajo. Es bastante. ¿Qué opinan amigos? No olviden dejarme su comentario. Y para que los amortiguadores delanteros no se salgan de su posición, es muy necesario ponerle un tope aquí, en las barras de suspensión. Con ese tope podemos calibrar la altura máxima del carrito. Y como es mi lema amigos, que ruede y que funcione como debe de ser. Amigos, si les gustó el video, regálenme su super like y ayúdenme a compartir. Muchas gracias por todo su apoyo.